Si quieres aprender a mejorar el sueño y el descanso, hoy voy a hablarte de la que quizás es la mejor herramienta que puedes utilizar para conseguirlo. Estoy hablando de la hora ancla y si quieres saber qué es la hora ancla y cómo puedes aprovecharte de ella para mejorar tu recuperación y tu calidad de sueño, pues quédate al otro lado porque comenzamos. Y si quieres descargar completamente gratis la hoja de trabajo que utilizamos en la academia para establecer nuestra hora ancla, puedes ir a fitnessenlanube.com/ancla y descargarla completamente gratis para que puedas aprovechar mucho mejor de lo que vamos a hablar en este episodio. Y ahora sí vamos a hablar sobre la hora ancla, pero antes de hacerlo y para que podamos entender la importancia que tiene la hora ancla y cómo podemos aplicarla, tenemos que tener claros algunos conceptos y el primer concepto que tenemos que tener claro con respecto al tema del sueño y el descanso es que nosotros, a pesar de la creencia popular, no dormimos tanto por horas, sino que dormimos por ciclos. Es decir, nosotros, aunque nos empeñemos en contar las horas que estamos en la cama, como realmente se regenera nuestro cuerpo, no es a base de horas, sino que es a base de ciclos. Y esto no voy a entrar más en profundidad a explicarlo, porque de hecho ya en la academia lo explico muy en profundidad. Hay un módulo específico solamente para hablar del sueño y el descanso, con lo cual está más que ampliamente explicado. Aquí simplemente quiero mencionarlo para que se entienda el por qué vamos a utilizar la hora ancla y el por qué básicamente es por eso, porque nosotros no dormimos por horas, sino que dormimos por ciclos. ¿Y esto qué tiene que ver? ¿Por qué me interesa a mí saber que nosotros no dormimos por horas, sino que dormimos por ciclos? Bueno, pues muy sencillo, porque para poder levantarnos de una forma más fresca, más lozana, podríamos decir, porque muchas veces hemos visto y hemos comprobado en nuestras propias carnes que a veces nos acostamos mucho más tarde que habitualmente y a pesar de eso nos levantamos de una forma mucho más sencilla, mucho más fácil. ¿Por qué ocurre esto? Bueno, pues esto ocurre precisamente por lo que he comentado, porque nosotros no dormimos por horas, sino que dormimos por ciclos y cada uno de estos ciclos tiene una duración de unos 90 minutos aproximadamente. Por tanto, si nosotros buscamos una hora para levantarnos, que nos encontremos frescos, que nos encontremos descansados, recargados, etc., deberíamos buscar una hora que estuviera justo al finalizar uno de estos ciclos, es decir, cuando termina uno de estos ciclos y antes de comenzar el siguiente ciclo. Ese sería el momento, digamos, ideal para poder levantarnos y encontrarnos frescos y descansados, porque muchas veces también hemos experimentado en nuestras propias carnes que dormimos muchísimo tiempo y a pesar de eso nos levantamos como si nos hubieran dado una paliza. Y esto sucede habitualmente porque nos levantamos en mitad de uno de estos ciclos. Por tanto, no nos levantamos completamente descansados, estando alerta, estando frescos, incluso estando de buen humor, y esto es un problema. Por eso digo que tenemos que entender que nosotros dormimos por ciclos y tenemos que hacer todo lo posible para fijar nuestra hora de levantarnos justamente cuando termina uno de estos ciclos y antes de empezar el siguiente. Por eso todos aquellos que os descarguéis la hoja de trabajo que he mencionado antes, que repito, fitnessenlanube.com/ancla, vais a ver que es más o menos como un reloj, tiene la misma forma, pero a diferencia de un reloj, las divisiones no están establecidas de una en una, sino que van de hora y media en hora y media, de tal forma que todos esos segmentos que se forman entre esas líneas divisorias forman un ciclo. Y así podemos ver de una forma mucho más sencilla que nosotros no dormimos por horas, sino que dormimos por ciclos, que al final no deja de ser lo mismo, porque si sabemos que un ciclo dura 90 minutos, pues podemos saber exactamente o podemos hacer la conversión de horas a ciclos o de ciclos a horas. Y en cuanto a cuánto tiempo tenemos que dormir por las noches, cuántos ciclos deberíamos dormir por las noches, pues Nick Littleholtz, que es un poco uno de los coaches de sueño más reputados, ha trabajado con ciclistas de élite, con futbolistas, con muchos deportistas especialmente de élite, pues él establece que más o menos deberíamos buscar un mínimo de 35 ciclos a la semana. Con lo cual, si sabemos que tenemos que dormir más o menos 35 ciclos a la semana, 35 entre 7 días son 5 ciclos por noche y por tanto 5 ciclos por hora y media pues serían 7 horas y media. Por tanto, vemos que dormir 7 horas y media incluso sería algo mejor que dormir 8, básicamente por eso, porque estamos durmiendo acorde a nuestros ciclos nocturnos, que ya digo, esto no voy a explicarlo más en profundidad, en la academia está más explicado, incluso hablamos en la academia de estrategias para alterar estos ciclos o hacer miniciclos en otros momentos del día, etcétera, pero en cualquier caso ya sabemos que tenemos que dormir 35 ciclos semanales entre 7 días, pues son 5 ciclos diarios, 5 ciclos nocturnos, ¿ok? Entonces, si sabemos esto, ya sabemos nuestra hoja de trabajo, la tenemos delante de nosotros y sabemos que tenemos que dormir o tenemos que escoger 5 de estos segmentos para poder dormir cada noche, 5 de estos ciclos, ahora ya sabemos
cómo podemos establecer la hora ancla, porque ahora ya podemos definir, una vez que hemos comprendido todo lo anterior, ahora podemos definir qué es la hora ancla. Y básicamente la hora ancla es la hora por la que determinamos la hora que vamos a ir a dormir, ¿vale? Que esto puede ser un poquito complicado de entender, pero básicamente en función de la hora ancla, que no es más que la hora a la que nos vamos a levantar, vamos a establecer, contando estos ciclos hacia atrás, la hora a la que nos vamos a ir a dormir. Y de esta forma, para establecer nuestra hora ancla, usemos esta hoja de trabajo o no, es muy sencillo, simplemente para fijar nuestra hora ancla, lo que tenemos que hacer es revisar nuestra rutina diaria, digamos, nuestros hábitos diarios, nuestros compromisos, lo que tenemos que hacer diariamente y determinar cuándo es lo más temprano que debemos levantarnos a la semana. Es decir, tenemos que buscar esa hora que nosotros habitualmente nos levantamos y que sea la hora más temprana a la semana que nos levantamos. Es decir, para que se entienda de una forma algo más simple. Si yo me tengo que levantar para ir al trabajo, para ir a la universidad, para ir a donde tenga que ir todos los días de la semana a las 8 de la mañana, pero un solo día a la semana, uno de esos días, por ejemplo los viernes, me tengo que levantar a las 7 de la mañana en lugar de las 8, mi hora ancla serían las 7, no las 8. ¿Vale? Tengo que buscar siempre, y repito, tiene que ser algo que se haga de forma habitual, ¿vale? Es normal que a lo mejor algún día tengas que levantarte más temprano o más tarde por cualquier cosa, pero más o menos si tenemos en cuenta que nosotros a diario, por nuestros hábitos, por nuestra rutina, por nuestros horarios, tenemos que levantarnos todos los días, excepto uno, todos los días a las 8, excepto el viernes que nos levantamos a las 7, pues nuestra hora ancla serían las 7, no las 8, ¿vale? Tenemos que buscar lo más temprano que podamos o que tengamos que levantarnos cada semana, ¿vale? O cada día de la semana. Entonces, una vez que ya tenemos nuestra hora ancla, que en este caso serían las 7, ahora solamente tenemos que tirar hacia atrás el número de ciclos que nosotros necesitemos dormir, que ya digo, esto variará de persona a persona, de hecho, vuelvo a repetir, en la academia lo expresamos de una forma más amplia, pero más o menos si tenemos en cuenta estos 5 ciclos, ¿vale? Mínimo 5 ciclos, pues simplemente tiramos hacia atrás los ciclos que necesitemos para dormir y de esta forma ya sabemos la hora a la que nos vamos a levantar, que son las 7, y si tiramos hacia atrás los 5 ciclos sabremos también la hora que vamos a ir a dormir y de esta forma ya utilizando la hora ancla, que son las 7, vamos a establecer la hora de irnos a dormir y ya tenemos la ventana de tiempo, ya tenemos el periodo en el que nos vamos a ir a dormir y el periodo o la hora a la que nos vamos a levantar. Con lo cual ya tenemos esta hora ancla fijada y repito, esta hora ancla puede ser algo, digamos, o la hora ancla, digamos, es más estable y la hora de acostarnos puede ser algo más variable, ¿vale? Porque esto tampoco es una ventana de tiempo tan estricta porque sé que en los días, digamos, en nuestra rutina habitual, pues nos surgen contratiempos, etcétera. Y de hecho, dentro de la academia, repito de nuevo, pero lo tengo que repetir porque es así, dentro de la academia, pues vemos cómo podemos modular esta hora de acostarnos, aunque la hora ancla sí que se queda fija, ¿ok? Una vez que tenemos esta hora ancla fijada, la hora ancla es inmóvil y luego podemos jugar un poquito más con la hora de acostarnos, dependiendo del número de ciclos, dependiendo de cómo vamos a hacer miniciclos de recuperación, etcétera, a lo largo de la semana, etcétera, pero más o menos ya tenemos nuestra hora ancla, la hora de levantarnos y la hora de acostarnos. Y diréis, bueno, ¿y para qué quiero yo fijar una hora ancla? Pues muy sencillo, para levantarme todos los días a la misma hora. Y entonces alguno dirá, ¿y para qué quiero yo levantarme todos los días a la misma hora? Pues esto quizás, que puede parecer algo absurdo, es quizás la mejor estrategia, la mejor herramienta que podemos utilizar para mejorar de forma casi inmediata nuestra higiene del sueño y el descanso. Y hay varias razones, varios motivos por los cuales levantarnos todos los días a la misma hora es muy beneficioso, no solamente para mejorar nuestro sueño y nuestro descanso, sino para mejorar muchos otros aspectos de nuestro estilo de vida. El primer motivo, por ejemplo, o el motivo que se me viene más a la cabeza, es para optimizar nuestro ritmo circadiano, ya que nosotros segregamos una serie de cascadas hormonales en función de los estímulos que percibimos del exterior, siendo quizás la luz el principal estímulo que nosotros percibimos. Por eso nosotros, los humanos, somos criaturas diurnas y por eso de forma natural nos entra sueño por las noches. Y por eso también la gente que tiene trabajos nocturnos o trabajos saturnos o trabajos donde hay mucha variabilidad en los horarios suelen tener problemas de todo tipo, problemas digestivos, problemas mentales, problemas incluso estomacales, de úlceras, etcétera, de mucho estrés, y todo esto es, o mucha parte suele ser por motivos de desajustes en cuanto a biorritmos, en cuanto a ritmos circadianos, simplemente por eso, por no tener un patrón, por no tener una estructura
y por tener unos horarios bastante cambiantes. Por tanto, si nos aseguramos de levantarnos todos los días a la misma hora, eso va a fijar de una forma muy fuerte, por eso es la hora ancla, porque estamos anclando nuestros ritmos circadianos y nuestros comportamientos hormonales. Y luego además también otro motivo u otra razón para levantarnos todos los días a la misma hora es que es mucho más fácil levantarnos. Todos nosotros conocemos o incluso nosotros mismos nos puede costar mucho trabajo levantarnos por la mañana y de hecho muchas veces apagamos el despertador, lo posponemos y no nos levanta de la cama nadie. Pues de esta forma, si nos aseguramos de levantarnos cada día a la misma hora, te vas a levantar de una forma muy natural e incluso sin necesidad de despertador. Yo, por ejemplo, sigo usando despertador, pero lo tengo, digamos, a modo de emergencia, por si algún día me pasa algo o lo que sea, de respaldo. Pero yo me levanto de forma natural siempre a la misma hora simplemente porque ya me he acostumbrado. Y esto es algo que te facilita mucho el ponerte en marcha por las mañanas. Y luego también, si es más fácil levantarse, también es mucho más fácil quedarse dormido por la noche. Con lo cual, a las personas que tengan problemas de insomnio o que les cueste quedarse dormidas, si te fijas una hora para levantarte, eso va a hacer mucho más sencilla la tarea de quedarte dormido por la noche. Por tanto, por eso decía que el fijar esta hora ancla y levantarnos cada día a la misma hora es quizás la estrategia más poderosa para mejorar nuestra higiene del sueño y el descanso. Y luego también que el levantarnos a la misma hora nos aporta consistencia y rutina, que esto es algo que quizás en otros ámbitos, pero en cualquier caso es algo que a la gente le falta mucho. La gente no tiene consistencia, no tiene disciplina, no tiene rutina. Pues esta es una forma de marcarnos pequeñas cosas que ya vemos que tampoco es que sea algo del otro mundo levantarnos cada día a la misma hora, pues es algo que nos aporta consistencia, que nos aporta disciplina, que nos aporta una constancia que de alguna forma también nos ayuda en otros ámbitos de nuestro día a día, ¿vale? Y al mismo tiempo esto también nos permite un mayor control del día porque ahora ya sabes cuándo empieza el día. No tienes que decir, bueno, los lunes empieza a las 8, los miércoles a las 7, los jueves a las 6. No, ahora cada día el día empieza a la misma hora y de esta forma te puedes organizar mucho mejor. De hecho, si he puesto el ejemplo de antes de que todos los días te levantas a las 8 de la mañana, pero el viernes te tienes que levantar a las 7 y por tanto tu hora ancla la fijas en las 7 y a partir de ahora todos los días te levantas a las 7, ahora vas a ver que de 7 a 8, al menos de lunes a jueves, tienes una hora libre. La puedes dedicar a lo que tú quieras. Y se me viene a la cabeza esas personas que dicen que no tienen tiempo para entrenar. Pues si estableces tu hora ancla a las 7 y sabes que de 7 a 8 de lunes a jueves no tienes nada que hacer, ya tienes una hora que puedes dedicar para entrenar. O sea que vemos que de alguna forma también te hace ser mucho más productivo el hecho de levantarte cada día a la misma hora. Y luego además también, y no menos importante, es que levantarte todos los días a la misma hora te evita el jet lag social. Y esto es algo que a muchísima gente le ocurre. De hecho, casi todo el mundo pues durante la semana va con las pilas que se le van descargando, llegan al viernes sin batería ninguna y luego se tiran pues el sábado y el domingo, digamos, teniendo unos horarios completamente opuestos a lo que tienen entre semana. Trasnochan muchísimo más, duermen muchísimo más a deshoras, a lo mejor por las mañanas, etcétera, y luego llega el lunes y parece que estás hecho polvo simplemente, aunque no hayas tenido resaca, no hayas tenido nada de esto, no hayas salido incluso, pero simplemente por tener estos desajustes en tus horarios, se te hace mucho más difícil arrancar la semana. Y esto yo lo he vivido muchos años en mis propias carnes, cuando estuve trabajando en la noche durante varios años y por tanto pues durante la semana tenía mi horario de estudiante y luego pues jueves, viernes, sábado tenía horario digamos nocturno, con lo cual por las mañanas estaba durmiendo prácticamente toda la mañana. Y cuando llegaba el lunes, o mejor dicho, cuando llegaba el domingo para dormirme para el lunes, no era capaz de dormirme. ¿Por qué? Porque tenía los horarios desajustados, era una especie de jet lag, como he dicho antes, el jet lag social. Y de esta forma, la hora ancla y establecer una hora ancla para levantarnos cada día se hace quizás la estrategia más importante que podemos aplicar para mejorar nuestra higiene del sueño y el descanso. Vale, y ahora para todos aquellos que se hayan descargado la hoja de trabajo, vamos a ver cómo podemos utilizarla, que vamos a ver que es muy, pero que muy sencillo y es simplemente una forma de determinar esa ventana de tiempo que vamos a estar durmiendo. Así que simplemente vamos a ver qué es lo que nos vamos a encontrar en la hoja de trabajo y simplemente si tenemos en cuenta pues este dibujo que ya he dicho que es parecido a un reloj pero que cada segmento equivale a un ciclo, simplemente lo que tenemos que hacer, el primer paso es determinar cuál va a ser nuestra hora ancla, nuestra hora de levantarnos. Y en este caso, por ejemplo, vamos a poner que son las 7:30, nuestra hora de levantarnos y ahora lo que vamos a hacer simplemente es contar hacia atrás
5 ciclos para determinar la hora a la que nos vamos a ir a dormir. Y en este caso, pues contamos un ciclo, 2 ciclos, 3, 4, 5. Y si contamos 5 ciclos, ya sabemos que a las 12 nos tenemos que ir a dormir. Y de esta forma dormiríamos desde las 12 hasta las 7:30 de la mañana. Y esto ya digo, no es obligatorio. Quizás queramos dormir 6 ciclos en lugar de 5. Por supuesto sería algo mejor. Quizás no al alcance de todo el mundo, pero sería algo mejor. Por tanto, podemos ir un poquito más allá y utilizar un ciclo adicional. Utilizar 6 ciclos y de esta forma nos acostaríamos a las 10:30 de la noche. Y ya tenemos tanto la hora que vamos a ir a dormir, que como digo, y repito, en la academia lo explicamos mucho más, pues esto es quizás algo más variable, pero ya tenemos la hora a la que nos vamos a ir a dormir y la hora en la que nos vamos a levantar. Y ya tenemos toda esta ventana de sueño y simplemente hemos establecido esta hora ancla. Y aquí vemos en la hoja de trabajo que tenemos varias notas simplemente para revisar y para asegurarnos que estamos durmiendo no solamente la cantidad de ciclos necesarios, sino también en las horas necesarias, porque vemos que, como hemos comentado antes, los ritmos circadianos tienen mucho que ver con, digamos, el estímulo que nos da la luz especialmente y otros estímulos, la temperatura, etcétera. Pero en cualquier caso, vemos aquí que tenemos o que varios de estos ciclos, cada uno de estos segmentos, es el mejor para algunas cosas y es el peor para otras cosas. Por tanto, tiene sentido que nosotros nos vayamos a dormir cuando estamos más predispuestos a ir a dormir. Y repito, esto lo podéis descargar, fitnessenlanube.com/ancla, y podéis establecer vuestra hora ancla y podéis ir viendo qué peculiaridades tiene cada uno de ellos. Así que nada, ya sabemos lo que es la hora ancla, ya sabemos pues cómo establecer esta hora ancla y simplemente lo único que me queda por decir es que lo probéis al menos un par de semanas, simplemente para que veáis que esos beneficios de levantarnos cada día a la misma hora son reales, que son ciertos y que realmente va a hacer algo muy positivo para vuestro estilo de vida, porque ya digo, para mí es la mejor estrategia que podéis hacer para vigilar vuestro sueño y vuestro descanso. Por supuesto, hay otras muchas estrategias para optimizar el descanso, incluso para potenciar la hora ancla, que, repito, lo vemos dentro de la academia, pero en cualquier caso, esta es quizás la estrategia más poderosa para tener bajo control nuestro descanso, nuestra recuperación y para ser más productivos en nuestro día a día. Así que si quieres descargar esta hora ancla o esta hoja de trabajo para establecer nuestra hora ancla, fitnessenlanube.com/ancla. Y nada, si te ha gustado, dale like, suscríbete y deja un comentario bonito, porque si hoy hemos hablado de la hora ancla, la semana que viene vamos a hablar de otro aspecto fundamental que va a ser muy interesante y que va a traer cola, porque voy a hablar de cuál es la mejor dieta para perder grasa corporal. La mejor dieta sin tapujos. Voy a explicar por qué considero que es la mejor para perder grasa, porque voy a explicar cuáles son los principales problemas que tiene la gente para perder grasa y por qué esta dieta consigue eliminar estos problemas. Así que si te interesa, suscríbete, dale like y nosotros nos vemos como siempre la semana que viene. ¡Hasta luego!